¿Lloras a menudo sin saber muy bien por qué? ¿Empiezas una actividad con mucho entusiasmo, pero no logras terminarla porque pierdes el interés? ¿Un día te encanta algo y al día siguiente lo detestas? Si pasas de la pasión a la indiferencia con rapidez, tu estado emocional fluctúa con facilidad y no logras terminar ningún proyecto porque pierdes fácilmente ese empuje inicial, es probable que seas víctima del desequilibrio emocional. En este vídeo te daremos algunas recomendaciones para que poco a poco puedas aprender a gestionar esos desajustes emocionales. Hola, ¿cómo estás? Soy Elena Cerezo, psicóloga y terapeuta MDR del Prado Psicólogos de Madrid. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal de YouTube Aprende Psicología en el Prado Psicólogos. Te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés al día de todas nuestras novedades. La inestabilidad emocional, también conocida como desequilibrio emocional, es una alteración de la afectividad. La persona presenta una gran variación de sus estados emocionales y experimenta muchos altibajos en su estado de ánimo. La persona inestable emocionalmente vive permanentemente en una montaña rusa de emociones, pues es incapaz de conservar los afectos durante cierto tiempo. De hecho, a lo largo de un mismo día puede pasar de la euforia a la tristeza absoluta. No obstante, para comprender la inestabilidad emocional es necesario entender la diferencia entre las emociones y el estado de ánimo. Las emociones son más intensas y variables, casi siempre surgen como una respuesta inmediata ante determinadas situaciones del medio. Al contrario, el estado de ánimo es más estable a lo largo del tiempo. Existen emociones como la sorpresa, que duran muy poco, apenas unos segundos o minutos. Sin embargo, otras pueden extenderse un poco más, como el miedo o la alegría. Por otro lado, el estado de ánimo suele durar días o incluso semanas, pues es un sentimiento de fondo que persiste a lo largo del tiempo. Está determinado por múltiples factores, desde las características del sistema nervioso hasta las vivencias, el estilo de vida y el biorritmo. Sin embargo, en la persona emocionalmente inestable, el estado de ánimo varía con frecuencia, aunque se debe aclarar que la inestabilidad emocional es una característica de personalidad. En ningún caso se considera un trastorno. Aún así, en determinados casos puede convertirse en el síntoma de un problema, como en el trastorno límite de personalidad, la ciclotimia o el trastorno bipolar. ¿Cómo podemos saber cuando se trata de un rasgo de personalidad o del síntoma de un trastorno? Varios trastornos psicológicos vienen acompañados de un desequilibrio emocional. Sin embargo, en algunos casos, la persona presenta una inestabilidad emocional, pero no cumple con el resto de los requisitos que permiten diagnosticar un trastorno. En este caso, se hace referencia simplemente a una característica de personalidad. Por ejemplo, en el caso del trastorno límite de personalidad, además de la inestabilidad afectiva, suelen presentarse otros síntomas como una alteración de la identidad, una ideación paranoide, problemas para controlar la ira y la impulsividad o comportamientos autolesivos. En el caso del trastorno bipolar, aparecen episodios en los cuales la persona pasa de la manía a la depresión. Sus estados de ánimo se alteran con gran rapidez y suelen provocar problemas como la agitación motora, el insomnio, la alteración del apetito e incluso aparición de síntomas psicóticos e ideación suicida. Esta situación provoca un gran deterioro social o laboral. De hecho, a menudo estas personas necesitan ser hospitalizadas. Los síntomas del desequilibrio emocional pueden ser la euforia, ya que durante este periodo de tiempo la persona experimenta un optimismo intenso, se ilusiona y motiva mucho, cree que es capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Se muestra cariñosa, optimista, extrovertida y simpática, por lo que logra establecer relaciones interpersonales con facilidad. Por otro lado, la tristeza también es otra de las características de las personas que presentan inestabilidad emocional. Durante esta fase, la persona pierde la motivación y el interés por lo que le rodea. Se siente abatida, triste y no es capaz de experimentar placer. También es habitual que aparezca una sensación de irritabilidad que termina dañando sus relaciones interpersonales. Por otro lado, la inconstancia. La persona con inestabilidad emocional emprende nuevos proyectos cuando se siente motivada y eufórica, pero es común que los deje a mitad cuando entra en fase depresiva, pues estos dejan de interesarle. Como resultado, a menudo su vida se convierte en una cadena de proyectos inconclusos. Además, estas personas muestran baja tolerancia a la frustración. Tienen dificultades para controlar sus emociones, por lo que a menudo termina frustrada con sus propios comportamientos o con los proyectos que ha dejado atrás. Tampoco suele tolerar muy bien los pequeños roces cotidianos y una frase o un simple gesto de otra persona pueden ser suficientes para generar un estado de ánimo marcado por la frustración y la tristeza.
Si la persona inestable emocionalmente tiene algún conflicto en el área familiar, lo traslada inmediatamente al trabajo o a los amigos, ya que no es capaz de aislar las diferentes esferas de su vida. Obviamente, esto le reporta consecuencias negativas en todos los ámbitos de actuación. Por otro lado, puede estar presente la inseguridad, ya que estas personas necesitan tener constantemente a otros en quien apoyarse, y cuando les falta este sustento se sienten perdidas y enfadadas, por lo que suelen alimentar una profunda desconfianza que sienta las bases en su baja autoestima. En la base de este desequilibrio emocional se pueden encontrar diferentes factores, desde los cambios en los niveles de energía causados por las fluctuaciones del metabolismo y el biorritmo hasta problemas de sueño o de concentración. De hecho, no es extraño que las personas con un trastorno por déficit de atención también presenten la habilidad emocional. Además, se ha visto que en algunos casos este problema puede ser el resultado de crisis epilépticas o de consumo de drogas. No obstante, la causa más común de la falta de estabilidad emocional es el estrés y un estilo de vida poco equilibrado. Por ejemplo, se conoce que los niveles de glucosa en sangre pueden afectar el estado de ánimo y que existen diferentes alimentos que pueden generar una sensación de tranquilidad, mientras que otros pueden potenciar la depresión. En los últimos años también se ha profundizado la química cerebral de las personas que tienen un desequilibrio emocional, pues se sabe que la genética desempeña un papel importante en la aparición de este problema. Se ha hallado que existen niveles anormales en algunos neurotransmisores, como la serotonina, que está involucrada en la regulación de los estados de ánimo y de las emociones. La norepinefrina, relacionada con el aprendizaje, la memoria y la activación física, y la dopamina, vinculada a la motivación y al placer. También se ha descubierto que las personas con un desequilibrio emocional presentan cambios en algunas estructuras cerebrales. Por ejemplo, se ha apreciado una reducción de la materia gris, un número menor de células gliales y neuronas más pequeñas en áreas como la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo, zonas que se encargan de regular los estados emocionales. ¿Cómo podemos superar los bajones emocionales? Hace años se pensaba que las características de personalidad, como la inestabilidad emocional, eran inmutables, pero hoy se conoce que estas peculiaridades se pueden atenuar si la persona se somete al tratamiento adecuado. Existen diferentes enfoques, pero como regla general, el objetivo principal de la terapia para lograr el equilibrio emocional se centra en que la persona aprenda a manejar sus emociones y su estado de ánimo. Para lograrlo, se puede recurrir a la psicoterapia y a métodos como la hipnosis, la terapia desde una perspectiva integrativa, la relajación o meditación. También es usual pedirle a la persona que lleve un diario terapéutico, el cual le permitirá descubrir cuáles son los principales desencadenantes que generan los cambios en su estado de ánimo. Así podrá anticiparse a estas situaciones y minimizar su impacto emocional. Dependiendo del caso, en la terapia también se puede trabajar para fomentar la autoconfianza, potenciar la autoestima y desarrollar la autonomía emocional. No obstante, en este tipo de terapia, el manejo de las expectativas suele tener un rol protagonista. De hecho, una de las teorías que explica el desequilibrio emocional se basa en la idea de que estas personas tienen dificultades para manejar las expectativas, las cuales generan más frustración de lo que es habitual y desencadenan los cambios negativos en el estado de ánimo. Por eso, uno de los objetivos terapéuticos para tratar la inestabilidad emocional consiste en enseñar a estas personas a manejar las expectativas y la frustración. ¿Qué lograrás con la terapia? Alcanzarás un mayor equilibrio emocional y estabilidad. Desarrollarás una autoestima más sana. Potenciarás la confianza en tus capacidades basándote en el autoconocimiento. Además, aprenderás pautas de comportamiento que te ayudarán a responder de manera más asertiva ante las situaciones del medio, sobre todo aquellas que te generan frustración. Aprenderás técnicas de manejo del estrés y la ansiedad, dos estados de ánimo que potencian el desequilibrio emocional. Controlarás los pensamientos automáticos que generan un desasosiego y angustia. Si te has sentido identificado o identificada con este vídeo y te sientes emocionalmente inestable, llámanos. Podemos ayudarte a encontrar el equilibrio emocional. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta. Te dejo toda la información en el feed del vídeo para que nos conozcas más a fondo. Nos vemos en el próximo vídeo y te deseo que tengas un muy feliz día.